Bienvenidos al canal de YouTube. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es el tema de la exposición. Ya hemos visto los vídeos anteriores que hablamos un poco de eso y hoy vamos a empezar hablando de lo que es lo fundamental, ¿no? Que es el fotómetro que tiene la cámara, que es el que nos ayuda a medir la luz. ¿Vale? Deciros que hay otros tipos de fotómetro. Aquí os he traído otro, que es un fotómetro, como veis, completamente distinto al que lleva incorporado la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara mide de una manera y este fotómetro mide de otra. Entonces, preguntaréis, ¿cómo mide entonces el fotómetro de la cámara? Bueno, pues el fotómetro de la cámara lo que mide es la luz que reflejan los objetos o sujetos o lo que queramos hacer en nuestra fotografía. Y ese tipo de fotómetros que habéis visto mide luz que llega directamente al sujeto. No hace falta que refleje. Tiene una opción que también funcionaría así, pero no hace falta que refleje luz, el sujeto o el objeto. Entonces, una vez que sabemos que nuestra cámara va a medir la luz que reflejan los objetos, tenemos que saber que en el tema de la exposición vimos que la cámara hay veces que en situaciones de luz comprometida pues no calcula bien lo que es la exposición. Entonces, nuestro fotómetro, la tendencia que tiene, para que sepamos un poco cómo funciona así, la tendencia que tiene es toda la luz que le llega la pasa a un término medio, ¿no? Si habláramos entre blancos, negros y grises, todo lo pasa a un gris medio. Entonces, si tenemos situaciones de luz comprometidas o si tenemos zonas que son muy blancas o muy negras, no van a salir nunca ni blancas ni negras, porque si la cámara tiene tendencia a pasar a gris medio todo lo que mide, pues entonces ahí tenemos el primer problema o el primer fallo. Siempre hemos dicho que la cámara mide muy bien, pero cuando no mide tan bien o tiene errores, es justamente por eso, porque al final la cámara tiene ese problema, que todo lo pasa a zonas medias, a grises medios, y lo que queda muy claro, muy oscuro, no lo dejaría en su color, vamos, en su gama natural, ¿vale? Entonces, sabiendo este problema, cuando hablamos que la cámara medía en automático, ¿no? Que la teníamos solo en posiciones automáticas, en zonas de nieve o en zonas oscuras, la cámara no exponía bien las fotos, quedaban o más claras de lo que debían de salir o más oscuras de lo que debían de salir. ¿Por qué? Porque la nieve, por ejemplo, la zona que es blanca, la iba a pasar a gris, entonces nuestra nieve nos iba a quedar un poco más oscura de lo que realmente es. Y en zonas muy oscuras, el negro lo iba a pasar a gris, entonces por eso en zonas oscuras la cámara tenía tendencia a exponer más claro de lo que debía, que el gris es más claro que el negro. Entonces, un poco sabiendo ya esto, vamos avanzando poco a poco y explicando las cosas para que la vayáis entendiendo. Nuestro fotómetro de la cámara va a medir la luz que reflejan los objetos. Entonces, hay que tener en cuenta si los objetos son muy claros o muy oscuros para hacer las pertinentes correcciones de luz. Y aprendimos a hacerlas con la compensación de exposición, porque todavía estamos en modo semiautomático y automático, ¿vale? Seguimos ahí. Cuando estemos en manual ya veremos lo que pasa y ya aprenderemos a otro tipo de medición. Pero ahora mismo, como solo sabemos medir en semiautomático y automático, para hacer esas correcciones seguimos utilizando la compensación de exposición, ¿vale? Pues entonces ya sabemos que la cámara tiene tendencia a pasar todo a gama media de grises, los blancos y los negros los va a dejar en grises, hay que hacer las correcciones pertinentes, ¿vale? Entonces el fotómetro. El fotómetro nos va a ayudar sobre todo a medir la luz y a todo esto que estaba haciendo él automáticamente, pero nos explicamos que el fotómetro, para que mida o empiece a medir, siempre hay que pulsar un poquito lo que es el botón de disparo. Al pulsar, antes de hacer una foto, vas pulsando el botón de disparo y la cámara va midiendo. Si hay muchos cambios de luz donde estemos para hacer la fotografía y vamos haciendo así, moviendo la cámara de un lado para otro, los valores, como estamos en automático o en semiautomático, irán cambiando según van pasando situaciones distintas de luz, ¿vale? El fotómetro está trabajando, está midiendo valores diferentes de luz dentro de nuestra fotografía o dentro del entorno en el que estemos, ¿vale? Entonces,
Ya sabemos cómo funciona el fotómetro, cómo se activa, los posibles problemillas que puede tener con zonas muy claras, muy oscuras, ya sabemos cómo piensa. Entonces, ahora lo que tenemos que saber es que hay más opciones dentro del fotómetro, ¿no? El fotómetro lo han hecho como tres subdivisiones, más o menos, los que tengáis tantas subdivisiones, incluso hay alguna marca que mete hasta cuatro, pero yo lo dejaría en tres. Lo subdivide según en nuestro visor, ¿no? En nuestra zona donde vamos a hacer la fotografía, coja valores dentro de ese recuadro, ¿no? Donde vamos a hacer nuestra fotografía. Entonces hay como tres subdivisiones. Hay una división que se llamaría matricial, otra ponderada al centro y otra puntual, ¿no? Que son las maneras que la cámara va a poder hacer una medición de lo que nosotros queramos hacer, de la fotografía que queramos hacer. Entonces, la manera o el modo matricial de fotómetro va a hacer una medición global de todo lo que sale en el visor, de todas las luces que entran en nuestra fotografía, va a hacer una evaluación global y de esa evaluación global nos va a dar unos parámetros, ya que estamos en automático, los dará la cámara directamente. Y lo que haremos nosotros, como siempre, será hacer la fotografía y hacer las correcciones pertinentes con el más y el menos. ¿De acuerdo? Entonces ahí la cámara es como se supone que va a medir más para todas las situaciones. No hay que pensar mucho, se pone y se corrige, ¿no? Se utiliza ese tipo de fotómetro. Después, en la otra modalidad, la ponderada al centro, es una modalidad que se ha usado casi siempre desde que empezó la fotografía y lo que hace es que va a elegir un pequeño, un círculo en la parte central justo del visor, ni muy grande ni muy pequeño, en la zona intermedia, ¿no? Tanto alto como ancho. Va a ser un circulito en el cual va a elegir siempre esa zona central para hacer las mediciones correspondientes. Ya no hace una evaluación global. Imaginaros en un paisaje, ¿no? Que la opción matricial, o la opción que coge todo el visor, pues mediría la sombra, mediría el cielo, mediría las zonas que tienen luz y haría una global de todo eso. Aquí en este caso, pues la zona con la medición ponderada al centro, lo que hace es ir midiendo ya zonas más concretas dentro de nuestro visor. Entonces ahí sí que vamos a poder ya ir eligiendo el tipo de luz que queremos medir a la hora de seleccionar la exposición o lo que queremos que salga bien expuesto dentro de nuestra fotografía, ¿vale? Y como estamos en la posición automática, pues lógicamente según vayamos moviendo en ese círculo imaginario que tenemos en el visor, en el cuadradito, ¿no? Nuestra fotografía, pues nos dará unos valores u otros. Entonces aquí entra otra vez el botoncito este que vimos de bloqueo de exposición, ¿no? Lo que haremos será decidir, aquí sí que nosotros decidiremos un poquito, la zona que queremos elegir la luz, bloquearemos, acordaros, se pulsa y si acaso reencuadraremos y haremos nuestra fotografía. Pero es la única manera ya en posición ponderada al centro de empezar a hacer selección donde queramos nosotros medir la luz. ¿Vale? Podemos ya hacer selecciones de medición de luz. Si queremos el cielo, si queremos una zona de sombra, una zona de sombra, si queremos una zona de luz, una zona de luz. ¿Vale? Entonces aquí ya sí que nosotros vamos a poder decidir un poco el tipo de luz que vamos a querer en la exposición de nuestra fotografía. Y después, el último sería el que es zona puntual, que sería lo mismo, en el centro del visor, pero ya sí que coge un valor muy pequeño, ¿no? Un círculo muy pequeño y sirve para poder hacer selecciones o mediciones de luz muy concretas en situaciones también muy concretas, ¿no? Imaginaros que en el visor hay una zona que cruza por tu foto que es muy finita de luz y quiero justamente que eso quede bien expuesto o que la cámara mida esa luz para que quede bien expuesta, pues me iría al fotómetro a la zona puntual y elegiría en la zona centro de nuestro visor, mediría, bloquearía y haría mi foto con esa exposición. Y funciona para zonas muy muy pequeñas donde queramos hacer ya selecciones o una opción de poder medir la luz en zonas muy muy estrechas, muy pequeñas, muy, como la palabra dice, muy puntual, ¿no? En zonas muy muy concretas. Y a partir de ahí, como estamos en semiautomático sigo recordando, bloquearemos, mediremos, bloquearemos y ya haremos nuestra fotografía. ¿Vale?
Resumimos un poco para que se nos queden claras las ideas. Fotómetro mide luz que reflejan los objetos. El fotómetro piensa siempre que todo lo pasa a un gris medio. Entonces, las zonas oscuras o las zonas muy claras, acordaros, no van a quedar según las veis. Siempre va a tener esa tendencia a oscurecerlas o aclararlas, ¿vale? 3 tipos de modalidades de fotómetro. Matricial hace una medición global de todo nuestro visor. Ponderada al centro, circulito imaginario en el centro, que ya coge menos parte y ya podemos hacer una selección más detallada de donde queremos medir. Y la zona puntual, que es justamente para eso, para hacer mediciones muy concretas, muy estrechas y mucho más pequeñitas que no podría coger la medición ponderada al centro. ¿Vale? Pues yo creo que con estos datos que os he ido dando, os mando un poco de tarea si queréis para hacer algún ejercicio con el tema del fotómetro, para que vayáis siempre que hablemos de algo, pues podáis hacer una pequeña práctica y ver un poco lo que decimos, si tenemos razón o no. Entonces, podemos hacer una pequeña práctica de utilizar el fotómetro, las 3 modalidades de fotómetro en una misma foto, decidiendo en ponderada y en puntual zonas concretas donde queremos medir con nuestra cámara y ver qué nos sale en nuestra foto, ¿vale? Eso siempre en automático, en semiautomático. Podemos hacer las primeras fotos en matricial, ponderado y puntual sin hacer compensación de exposición, a ver qué sale, y después ya podremos hacer compensación de exposición. Con ponderado y puntual podremos empezar a hacer fotos, o sea, hacer mediciones en zonas de sombra, una foto, zona de luz, mido otra foto, valorando lo que se consigue, midiendo en una zona que tiene mucha luz, en otra zona que tiene poca luz, haciendo después, si queremos, las correcciones correspondientes con compensación de exposición, y vamos viendo cómo la cámara interpreta, el fotómetro, todas esas zonas y cómo nosotros vamos a poder después pensar qué tipo de fotómetro utilizar para cada escena que necesitemos cuando tengamos que hacer una fotografía. No llegar y decir, ¿y ahora qué fotómetro uso? No, porque yo ya he hecho una pequeña práctica, decir, vale, si yo con el fotómetro mido en sombra, me va a pasar esto, puedo corregir aquí, si mido con mucha luz, el fotómetro me está haciendo esto, puedo compensar, puedo bloquear la luz, ya voy a poder controlar muchas cosas de la cámara y no tener esa dificultad que teníamos al principio. Solamente tenéis que aplicar un poco en las prácticas, pensar un poco todo esto e ir viendo lo que va sucediendo y utilizar un poco la lógica. Pensar que hasta ahora la cámara está haciendo parte de nuestro trabajo, pero a partir de cierto momento que ya querramos entrar en la zona manual, vamos a tener que pensar nosotros todo por ella. Entonces ahí se nos va a poner más difícil. Entonces hay que saber un poco cómo trabaja, los errores que nos puede dar, cómo corregirlos y cómo, en este caso ahora mismo, ayudarla, ¿no? Ayudar a la cámara de los posibles fallos que nos puede dar o, si todo sale perfecto, pues la cámara ha trabajado bien y nosotros nos hemos liberado de mucho trabajo de pensar. Pero como aquí lo que queremos es ir aprendiendo todos, a ver cómo la cámara trabaja en automático, cómo hacer correcciones nosotros o cómo directamente ya aprenderemos en manual y trabajar nosotros todo directamente y que la cámara no piense por nosotros, ¿vale? Yo creo que podemos dejar el vídeo aquí, deciros que probéis a practicar todo esto, que hagáis muchas fotos, como siempre os digo, y sobre todo, el tema del próximo vídeo, yo creo que de exposición hemos hablado mucho y vamos a poder avanzar hacia otro camino. El tema de la exposición, retomar los vídeos, lo que dudéis y si no poner en algún comentario dudas que tengáis. Vamos a hacer en el siguiente vídeo, yo creo que vamos a hablar ya del enfoque de la propia cámara, tanto enfoque manual como enfoque automático. Y digo esto ¿por qué? Porque si ya la exposición la tenemos controlada y sabemos perfectamente que nuestras fotos ya van a quedar bien expuestas, pues por lo menos que ahora la segunda parte es que queden también nítidas, ¿no? O enfocadas donde nosotros queramos que estén enfocadas. Así que queden enfocadas y bien expuestas. Así que el siguiente vídeo vamos a hablar del enfoque de la cámara, tanto en manual como en automático, y aprender otra cosita más e ir sumando. Así que dejamos ya aquí el vídeo, esperamos, lo dicho, que hagáis muchas fotografías y en el siguiente vídeo hablaremos del enfoque automático de la cámara. Hasta el siguiente vídeo.